en la universidad. ¿Ok? Entonces, todos los estudiantes están invitados para participar en este evento. Es el quinto Congreso Académico Internacional y el cuarto Congreso de Posgrado y Educación Continua. ¿Por qué les recomiendo que asistan? Porque conocer siempre es muy bueno, aprender siempre es muy bueno. Y además ustedes pueden participar, hay ponentes internacionales, por tanto, tanto ecuatorianos como extranjeros, y con todos ellos vamos, lógicamente, a aprender. El tema es impacto de la transformación digital y el desarrollo sostenible, hablando del tema de la educación superior. Así que habrá ponencias muy interesantes. Los días de actividad son mañana 26, 27 y 28, hasta el día viernes vamos a tener esta actividad. Entonces, los certificados van a ser por 50 horas académicas, que es muy importante. Ustedes y yo, todas las personas, cuando ya buscamos un trabajo, queremos alguna nueva posibilidad laboral, presentar los certificados de capacitación, de cursos que hayamos hecho, de talleres que hayamos hecho, nos ayuda mucho. La persona coge su currículo, coge su hoja de vida, pero siempre revisa qué nomás ha hecho, qué cursos ha hecho, de qué forma usted se ha preparado más, ¿no? Se ha especializado, ha conocido más temas. Entonces, aquí está lo que yo sé, es que las inscripciones son hasta hoy, 25 de junio. eh, los estudiantes, el pago que realizan es de $10. Ahora, ese pago incluye el certificado, ¿no? En el caso de nosotros, los profesores, los que no vamos a presentar ninguna ponencia, $40. Y los que presentan ponencia, me parece que es $100. Entonces, vean esto como lo que está aquí. Esta palabra me parece clave, inversión. No es un gasto. Gasto es cuando nosotros vamos a gastar en trago, en cerveza, en cigarrillo, ahí se gasta. Ahí está botando la plata en la basura. Pero cuando usted invierte en conocimiento, en estudio, en un curso, en una preparación, en una capacitación, siempre eso se revierte. Quiere decir que regresa a nosotros en forma de conocimiento. Así que lo que sé es que se pueden inscribir hasta el día de hoy. Mañana ya comienza el evento. Me imagino que ya pasarán el programa. No lo tengo, por eso no lo comparto. Y hay que estar pendientes, ¿no? Ya me van a informar. Si a mí me pasan alguna información, déjenme ver, todavía no me pasan sobre el Congreso. Si me pasan alguna información, yo les paso también, porque yo también quiero asistir. Mañana tenía clases en San Miguel, se suspende para que los muchachos todos puedan participar de esta capacitación, que es muy importante, ¿ok? Entonces, invitados todos a participar en este Congreso Internacional, que siempre es una más-valía para nuestra hoja de vida, para nuestra preparación universitaria. Por otro lado, quiero preguntarles si ustedes subieron las tareas, porque no sé si estaba habilitada, había problema con la plataforma, pero yo pienso que ya está bien porque ya creo que conseguimos que funcione todo. ¿Subieron sus tareas, muchachos? ¿O alguien no subió? Sí, Déjame ver. licenciada. Ya, redacción académica, ya voy a revisar qué cosa era que les mandé, porque en verdad este rato estoy recién viendo aquí. Vamos a ver, muchachos, la semana 9, Video. Video. ustedes tenían que hacer qué cosa. La 9 era el video. Sí, licenciada. Ya, a ver, espérense un ratito que me organizo. 9 creo que ha sido un mapa conceptual. La nueve. La 10, un video temático. Sí, ¿Sí? licenciada. Sí, licenciada. Sí, Ya, licenciada. ya. ¿Y qué más? Y ahora vamos a esta semana, la semana 11, que está aquí.
van a hacer, esta semana 11 es un ensayo sobre los errores que se cometen al redactar. Esperen un ratito. Estoy mal. Ya les paso a Zoom. Sobre esto van a hacer un ensayo, una redacción, un trabajo escrito. Ya les acabo de pasar, voy a pasarles a Zoom, al chat de. Ujú. Ah, ya. Yo estaba viendo los videos, me gustaron, pero yo creo que no todo el mundo subió. Ya saben que a la plataforma deben subir solo el link. Y aquí, en el grupo, como todos somos compañeros, colegas que nos respetamos, pasamos aquí nuestro video. Yo ya les vi, todos esos que están aquí, yo ya vi. Este último creo, parece que alguien ha mandado ahora. Ajá. Carla Muentes, ya le voy a revisar. ¿Para qué no he revisado, mija? Ah, porque ya me mandó hace un ratito, ya por eso entonces no he visto. Aquí está el de la compañerita. Y aquí para esta semana, semana 11, van a realizar un ensayo, una redacción, un texto, donde ustedes van a hablar de los errores que se cometen al redactar. Coloquialismo, oralidad, efusividad, solecismo, vaguedad léxica, información desordenada, etcétera. Si pueden encontrar más errores que se cometen al redactar, ustedes lo colocan en su trabajo. ¿Ok? Entonces aquí les voy a poner, ya está, esta es tarea 11, un ensayo sobre este tema. Y entonces ya saben que es sobre esto que estoy colocando aquí. Y ya, eso lo hacen ustedes. Y lo suben a la plataforma. ¿Ok? Ya por ahí ya estamos. Esta semana, muchachos, ya voy a compartir pantalla. Esta semana, creo que me voy con esto. Voy a compartir ya el tema que vamos a trabajar. Ya, ¿ok? Entonces, sobre las tareas no hay ninguna dificultad, no hay ningún problema, muchachos. Está claro lo que van a hacer. La tarea 9, ya sabían lo que era la tarea 10, el video que me falta, algunos no han hecho todavía, no han subido, me hacen el favor, suben, porque si no me equivoco, ahí revisen, me parece que yo abrí la plataforma hasta, hasta mañana, creo. Para la tarea 9 y 10, me parece, por eso les digo, revisen, me parece que habilité hasta 26 de junio, para que tengan chance algunos que no han subido, me parece. Y esta tarea 11, la que hoy les estoy mandando, que es un ensayo, una redacción sobre los errores que se cometen al redactar, van a elaborarlo y lo entregan hasta el día sábado 29 de junio a las 23 horas y 59. ¿Ok? Tienen todos estos días para elaborarlo y lo suben hasta el día sábado. ¿Ok, muchachos? ¿Sí está claro? Sí, licenciado. Sí, Ok. licenciado. Ahora lo que quiero que vean es la fecha para el video, a ver si lo dejé hasta mañana, porque hay gente que no me ha subido todavía. Entonces, todos tienen que subir el video aquí al grupo nuestro de WhatsApp para nosotros ver y a la plataforma solo le sube el link, solo sube el link sabemos que ya cumplió con el trabajo, pero yo lo quiero revisar aquí en el grupo. Y aquí en el grupo otros también vemos y no tenemos por qué tener vergüenza, porque hay unos compañeritos que me dicen, no, es que tengo vergüenza de subir y le paso a usted en privado. Entonces, no está bien, pasen nomás al grupo, no tienen que tener vergüenza. ¿Qué vergüenza vamos a tener si somos compañeros, si todos estamos en el mismo camino? Entonces, no hay ningún problema, ¿ok? Muy bonito, me gustó mucho lo que han hecho. Así que yo por mí estoy muy contenta.
Ahora, aquí, muchachos, vamos nosotros a trabajar esta semana en la unidad 3, que es la investigación y las publicaciones académicas, las fuentes de información. Vamos a trabajar los resultados de la investigación científica, qué se busca con la investigación científica, a dónde se llega con la investigación científica y lógicamente abordaremos este tema de los errores que se cometen al redactar, que ustedes lo van a ampliar en su tarea de esta semana. Entonces, para todos es conocido que la investigación científica es un proceso, ¿no? Nada se da de la noche a la mañana, nada es tan fácil, tan simple. En la investigación científica hay que seguir pasos, porque es poco a poco que se ha ido construyendo la ciencia desde que el hombre comenzó a hacer ciencia. ¿No? Desde en la Edad Media ya se comenzó a trabajar algunos atisbos de lo que vendría a ser luego la ciencia, porque recuerden que en la Edad Media lo que más se trabajaba era el tema de la teología, ¿no? Todo se indicaba que tenía origen divino y por tanto la explicación estaba en la Biblia y lo que les decían los sacerdotes y todo estaba envuelto en ese manto de divinidad. Posteriormente surgen las ciencias ya y con el renacimiento, el abrir de los ojos de los hombres comenzaron a cultivar la gramática, comenzaron a cultivar otras áreas del conocimiento ya como ciencias propiamente dichas y se comienza a buscar soluciones a los problemas. Se pasa de una sociedad teocéntrica donde Dios era el centro de todo a una sociedad homocéntrica donde ¿quién es el centro? Los seres humanos. Los seres humanos, correcto, Marco Bonilla. Los seres humanos. El ser humano pasa a ser el centro de atención y ustedes saben que ahí surge lo que se conoce como el renacimiento o el periodo del humanismo, el humano como centro de atención. Y comienza el desarrollo de un montón de líneas del pensamiento, ¿no? La investigación científica, por tanto, se va dando paso a paso y comienza con algo que es fundamental, que es la observación. Pero no es esa observación solo de ver, sino es una observación de ver y entender. Ahí está la diferencia, ¿no? Es un ver más allá de las apariencias, de lo que parece. Es decir, esto parece tal cosa, vamos a investigar por qué es. Esto parece tal otra cosa, vamos a conocer por qué es. Comienza esta lucha por buscar el conocimiento. Entonces, la investigación científica es un proceso dirigido a solucionar problemas, a solucionar los problemas del ser humano, los problemas de la humanidad, ¿no? Y aparece a partir de la duda, de las preguntas que tenemos los seres humanos, que nos hacemos preguntas sobre todo, muchachos. ¿Cómo surgen las medicinas, por ejemplo? Por las preguntas que nacen ante la inquietud de los hombres al ver tanta enfermedad, tanta dificultad, tanto problema. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Y comienza la investigación científica, experimental, comienzan a buscar soluciones, a buscar con qué se puede curar las personas, qué se puede hacer y comienzan a trabajar en esa línea. En todas las áreas del conocimiento siempre comenzamos a buscar soluciones a algún problema. En las matemáticas, a los problemas matemáticos, en la física, a los problemas de física, en el área humanista, en la sociología, en el campo de la filosofía, del pensamiento, etcétera. Siempre las preguntas, ¿no? Y el ser humano comienza a buscar y encontrar nuevos conocimientos. A cada interrogante le busca una respuesta. Los pasos que se siguen para una investigación científica son pasos que se van dando poco a poco. Se inicia con la observación y se termina con el encuentro de una teoría científica. El conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular preguntas de investigación. Tiene características como este conocimiento científico. Es un conocimiento controlado, organizado, por tanto, sistematizado, todo en orden, acumulado, se va acumulando, se va aumentando, se va añadiendo conocimientos. Si hace un tiempo atrás se decía algo, ahora se descubre que eso no es y que ahora es otra cosa. Por eso también se dice
que la ciencia o el conocimiento científico no es algo cerrado, sino que es algo que se va transformando y que vamos construyendo poco a poco y vamos encontrando poco a poco. Incluso muchas cosas que antes eran verdades, pasan ahora a no ser verdades porque se ha comprobado soluciones. Por ejemplo, hubo un momento, yo les decía en alguna clase, que el cáncer era considerado una enfermedad incurable. Oír cáncer era morir. Ahora no. Ahora se hace un montón de estudios, las ciencias médicas se han desarrollado inmensamente y se trabaja en terapias, se trabaja en tratamientos que ayudan a las personas a vencer las enfermedades. Cáncer que antes mataba a un montón de gente solo de oír el nombre, ahora hay mucha gente que se trata, sigue la terapia y vence la enfermedad, gracias al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, del trabajo del hombre en la búsqueda de respuestas. El método científico exige también que se vaya comprobando las cosas, que vayamos buscando evidencias. La ciencia no se hace con suposiciones. Todas las ciencias se hacen con verdades, con evidencias, con cosas o situaciones que se van comprobando poco a poco. Se va encontrando la solución. Los pasos del método científico, aquí están, muchachos, en este espacio donde yo estoy marcando. Comenzamos, como les digo, siempre la ciencia nace de una pregunta, la ciencia nace de dudas, la ciencia nace de querer buscar el conocimiento. Entonces, la observación, que no es una observación solamente con los ojos, sino es una observación profunda con todos los sentidos. La suposición, pienso que puede ser, pienso que no puede ser, a esto se le llama hipótesis, ¿no? Lanzar una posibilidad, ¿será? ¿No será? ¿Cuándo voy a comprobar? Cuando haga la investigación. Se verifica esa suposición, esa idea que yo tengo, voy a verificar si es o no es. Analizar los datos. ¿Qué significa analizar, muchachos, en ciencia? Significa que un fenómeno, un problema, lo voy a hacer pedacitos para poder entender esa realidad. Y después de hacer pedacitos y analizar y comprender, vuelvo a juntar todos los contenidos para llegar a una verdad, para llegar a una conclusión. ¿Ok? Por tanto, miren, se comienza con una pregunta y se termina llegando a una respuesta, pero gracias a varias evidencias, a varias preguntas, ¿no? ¿Quién me da un ejemplo? ¿Quién de ustedes me puede dar un ejemplo, muchachos, de algún área del conocimiento, la medicina, la física, las ciencias sociales, donde una pregunta fue la que inició la investigación? ¿Qué pregunta puede iniciar o ha iniciado una investigación? Por ejemplo, ¿qué cuestionamiento, qué cosa ha tenido el ser humano en la cabeza que le llevó a buscar, a investigar, a hacer ciencia? A ver, les escucho. ¿Quién me da un ejemplo? El origen del COVID. A ver, Judith, Estefanía. El origen del COVID. Correcto. ¿Recuerdan esto? Y esto es terrible, pues, ¿no? El COVID que aparece en un lugar, pensamos que no llegaba por acá, estábamos viendo en la televisión, pues estábamos el mundo entero contagiado. Y se investiga el origen. Al investigar el origen se investigó las posibles curas y al estudiar esto surgieron las varias vacunas, ¿no? Que gracias a Dios que existieron, porque oiga, me hubiera sido una mortandad terrible con la gente. Yo sí me he puesto las vacunas y digo que uno no puede ser anticiencia, uno tiene que ir más que todo cuando es comprobado y ante una situación de ese tipo, ¿no? Buscar la solución. Y miren, ahora hay nuevas cepas que aparecen, pero ya no nos da miedo, porque ¿qué decimos? Incluso emocionalmente estamos preparados, ¿no? Decimos, no, yo estoy vacunado, estoy vacunado. Entonces, como que creamos un escudo espiritual también a nuestra vuelta y decimos, a mí no me coge esto, ¿no? Entonces, muy bien, excelente. ¿Quién más me da un ejemplo de una pregunta en Tal cualquier... vez en el estudio biológico del origen del hombre. Correcto, Fabricio Cuenca, muchas gracias. El origen del hombre nos ha puesto en constantes preguntas, en constantes cuestionamientos. ¿Dónde surgió? ¿Dónde apareció? ¿Y dónde se dice, dónde dice la ciencia
¿En qué continente fue el origen de la vida? Esa pregunta me cogió, pero, o sea, de lo que comenzaron era del Homo sapiens, Exacto. el Pero Homo la gente habla de que el África. origen de la vida en África, exactamente, Ajá. en África. Y a partir de una línea, nacemos todos, quiere decir, salimos todos, los blancos, los negros, los de ojo verde, ojo azul como yo, ojos de todos los colores. Entonces todos somos iguales, ¿no? Aquí nadie puede decir, y hay una canción, yo no sé de qué cantante caribeño que dice, las calaveras todas blancas son. Y es así, quiere decir, todos somos igualitos, todos somos seres humanos y ahí se refuerza más el concepto de la igualdad, que todos somos iguales. Nadie es más que nadie por el color de la piel o por la raza o por la plata. Es decir, la gente que piensa que eso hace más o menos a las personas tiene algún problema en la cabeza y no es normal. Entonces, ¿de dónde viene el hombre? ¿Dónde surgió la humanidad? Y entonces aparece toda la teoría y del Homo sapiens y de tantas teorías del hombre de Neandertal, etcétera, que se estudia en historia y que se avanza. Incluso yo recuerdo que hace unos años atrás el hombre de Neandertal, esa teoría fue descartada porque se comprobó que no había sido un antecesor del hombre, sino fue mismo un mono, fue mismo un macaco, como se dice, ¿no? Entonces, las teorías van apareciendo, las respuestas a las preguntas van apareciendo, pero al mismo tiempo tienen que ser comprobadas y al comprobarse se verifica si es verdad o si es mentira. Hubo un momento en la historia de nuestra humanidad contemporánea que, por ejemplo, el SIDA, se pensaba, cuando recién se hablaba de SIDA, que la gente comenzó a tener terror, se pensaba que se contagiaba solo por tocar a la persona, por darle un beso en la mejilla. Y la gente era discriminada, las personas con este virus era discriminada. Hasta que después se hizo estudios, se investigó y se llegó a la conclusión de que no se contamina porque de la mano, porque le dé un beso en la mejilla. Entonces, fuimos saliendo de la ignorancia, del desconocimiento. ¿Quién me da otro ejemplo, muchachos, de cómo una pregunta inicial nos ha traído respuestas científicas? ¿Quién? Muchachos, ¿están adormecidos o están viendo el juego de Inglaterra? ¿Y quién es que es? ¿Alguna novedad? ¿Ah? Muchachos. También creo que se hizo la pregunta, no me acuerdo quién es, pero por para la ley de la gravedad, que por qué las cosas se caen para Caían. abajo y no para Exacto, arriba. y eso va atrás, se remonta a la época de los griegos, de los romanos, ya por ahí, ya la gente se preguntaba por qué las cosas caen hacia abajo, ¿no? Y ahora, en el tiempo en que vivimos, ya sabemos todos, toda una serie de teorías, de fórmulas, etcétera, que explican por qué, no, incluso nosotros, por qué estamos pegados por los pies al suelo. Porque recuerden, cuando viajan los astronautas a otros planetas, ¿no? Eh, la ley de la gravedad hace que ellos sean totalmente livianos y dentro de la nave espacial ellos están como en el aire, porque su cuerpo en ese espacio pierde peso. Entonces, eso antes veíamos como ciencia ficción, como se hace, ¿no? Ahora para todo hay explicación. Hace muchos años atrás se hablaba de viajes submarinos y la gente cuando hablaba de viajes submarinos pensaban que era una bobería, una locura, ¿no? Un gran escritor, Julio Verne, escribió eh, viajes submarinos, escribió La Vuelta al Mundo en 80 días, escribió un montón de cosas con cosas extrañas, así que la gente en ese momento decía que este está loco. Y ahora hay los aviones súper rápidos que en un momento usted está en un lado y el otro momento ya está en otra parte del mundo. En este momento hay submarinos que llegan a espacios totalmente impresionantes. Hay aviones de 2 pisos intercontinentales. Quiere decir, las respuestas que nos ha dado la ciencia son verdaderamente algo
impresionante, ¿no? En todos los campos, muchachos. Yo me imagino cómo sería, por ejemplo, un ejemplo muy sencillito, cómo sería en la época en que no había lentes, cómo veía la gente, ¿no? ¿Qué esfuerzo tendría que hacer? No sé si tal vez cogían botellas, piedras, cómo hacían para un poco como que fuera una lupa, les ayude a descubrir las cosas. Y ahora nosotros vamos y nos hacemos revisar y nos dicen, usted necesita un lente tal y ya estamos, ¿no? Cirugías de corazón abierto. Se habla de que en el Egipto antiguo, de que en la Grecia antigua sí hay muestras de que se hizo cirugías, de que se hacía operaciones, pero ¿cómo sería, muchachos? Que ahí no existía la anestesia. ¿Qué cosa les sabrían dar a la gente para que aguante el dolor? O como hacían en la época de nuestros abuelitos, que para sacar las muelas les daban trago. Pues ya bien borracho pueden sacar todas las muelas que quieran, ¿no? Así era antes, era con buen trago y sentarse a que le saquen las muelas. Ahora hay la anestesia y no es cualquiera que pone, tiene que estudiar años. El anestesiólogo es una persona que tiene que saber dónde pone, porque un poquito que se pase la anestesia, marcha, la persona puede quedar descerebrada, puede pasar por graves problemas. Entonces, miren hasta dónde las preguntas que se hizo el hombre, el ser humano, en diferentes áreas nos llevaron a respuestas, a gran cantidad de respuestas y gracias a Dios ahora el conocimiento está al alcance de todo mundo. Ahora, sobre todo con esto de Internet, de la digitalización, más todavía nos encontramos con más respuestas. Ahora, lógicamente, muchachos, en Internet ni todo lo que aparece es verdad. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que verificar que sea de fuentes confiables la información, ¿no? El método científico que se propone para hacer la investigación científica es siempre a partir de la observación, una observación cuidadosa de la realidad, de lo que pasa y ¡ting! Las preguntas en la cabeza y como tengo preguntas en la cabeza, voy a avanzar a las respuestas. Entonces yo voy a formularme un problema, formular una hipótesis, una suposición, una posibilidad. Luego voy a verificar si es verdad, si es mentira, si es o si no es aquello que estoy investigando y llego al análisis, a hacer pedacitos las cosas para poder entenderlas mejor y después llegar y formar con todas esas verificaciones una teoría que me va a ayudar a conocer científicamente la naturaleza, la vida, la realidad. Aquí tenemos en el proceso de investigación, miren muchachos, comenzamos acá arriba, esto es una flecha, y vamos para acá, para el lado derecho, como si fuesen las manillas del reloj. Tenemos primero que vamos a seleccionar un tema para desarrollar una investigación. Luego vamos a revisar la bibliografía, quiere decir qué libros, quién, qué autores han escrito sobre este tema, qué hay sobre eso, ¿no? Y luego planteamos el problema, qué es lo que yo voy a investigar. Ahí vamos a definir los objetivos, ¿para qué? ¿Qué voy a buscar? ¿Cómo voy a desarrollar mi trabajo? Justificar, explicar por qué voy a hacer esa investigación. Delimitar. Nunca podemos estudiar e investigar una cosa enorme así, porque si no la investigación va a ser muy dispersa. Siempre hay que tratar de delimitar, de concentrarse en algo específico y a partir de ahí desarrollar nuestra investigación. Aquí viene el marco teórico. El marco teórico es cuando nosotros revisamos la gran cantidad de autores que han escrito sobre el tema que yo voy a investigar. El marco teórico me explica, por tanto, cuáles son los teóricos, cuáles son los escritores, cuáles son los investigadores que hablaron sobre este tema que yo investigo, ¿no? Luego viene la metodología, cuál es el camino, cuáles son los pasos que voy a desarrollar para investigar. Puede ser que tenga que identificar una población, una muestra, un espacio determinado y un tiempo determinado para poder hacer mi investigación. ¿Con qué técnicas lo voy a hacer? ¿Con qué instrumentos? Por ejemplo, puedo hacer una investigación utilizando encuestas. Puedo hacer una investigación haciendo entrevistas. Puedo hacer alguna investigación haciendo
Otros tipos de una mesa redonda, buscando informaciones, datos, etcétera. Cierren un micrófono que está por ahí, por favor. Evelyn Yomara está en la fiesta. Evelyn, miren, Evelyn Yomaira tiene un show solita y ya se dio cuenta. Luego tenemos, muchachos, pongan atención. Luego tenemos las técnicas, como les digo. Luego, ¿qué se hace? Recopilar la información. Todo eso que busqué, todo eso que encontré, todos esos resultados, los voy a juntar para poder analizarlos, para poder verificar resultados, llegar a conclusiones y lanzar mi teoría, presentar mi idea científica, aquello que yo he descubierto, aquello que otro no descubrió, aquel aporte a la ciencia, que es mi investigación, porque, por ejemplo, ustedes van a hacer una investigación sobre una comunidad que tal vez no había sido abordada antes en alguna temática, y eso que usted descubre es una gotita más en el vaso de la ciencia. Todo investigador, todo científico, todo conocedor del método de investigación y ponerlo en práctica va a dar su contribución al desarrollo científico, al desarrollo de un área determinada del conocimiento humano. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen es que es importante, muchachos, publicar los resultados de las investigaciones científicas? ¿Por qué es importante conocer los resultados de tanta cosa que andan haciendo científicos de todas las áreas en todo el mundo? ¿Por qué será importante? Para ayudar a las otras investigaciones. Muy bien, Judith Estefanía Chávez. Para ayudar a las otras investigaciones, se va haciendo una cadena de conocimiento, se va sumando ideas, ¿no? Y se dice, y es así, que la ciencia está hecha para ser divulgada, que la ciencia debe ser conocida por toda la humanidad, que la ciencia no es egoísta, que la ciencia tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Por eso que se habla de que la ciencia es universal, o sea, todo conocimiento científico debe ser conocido por la humanidad para beneficio de la humanidad. Lamentablemente, ustedes saben que el tema ético, por tanto, del comportamiento de la gente, está envuelto también en este tema de la ciencia, porque hay gente sin escrúpulos que no le interesa utilizar el desarrollo de la ciencia en beneficio de intereses bajos, en beneficio de mafias, en beneficio de personas que no tienen ningún sentido de civismo, ¿no? De patriotismo, de humanidad. El método científico, por tanto, vamos a definirlo claramente como un conjunto de pasos, de técnicas, procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o la verificación de la hipótesis. Al inicio tengo la pregunta, después lanzo una suposición, investigo y al final llegaré a una respuesta. ¿Será verdadera o será falsa? Si es verdadera, confirma lo que yo dije al inicio de la investigación. Si es falsa, es otra respuesta científica, porque está negando algo que al inicio pensamos que era verdad. Así que en ciencia, prácticamente toda información es válida cuando puede servir como un puente hacia el conocimiento, como una escalera para ir ascendiendo en conocimientos, ¿no? Los elementos con los que trabaja la ciencia o el método científico. Los conceptos, las variables, las hipótesis, las teorías. Se caracteriza por ser racional, lógico, porque usamos la cabeza, usamos el pensamiento. Analítico, vamos a hacer pedacitos la realidad para poder analizar cada pedacito y comprender el mundo y lo que nos rodea. Es claro y preciso. La información científica tiene que ser clara, precisa, informar adecuadamente. Es verificable. ¿Qué significa que es verificable? Pasó por una ¿Está determinada comprobado? Muy bien, los dos. Es comprobable, se puede verificar, se puede dar cuenta de que sí es verdad, ¿no? Aquí es explicativo. ¿Por qué? Porque tenemos que explicar las razones, las causas, las leyes, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esa ciencia. Autocorrectivo. ¿Qué quiere decir? Que lo que antes era verdad, hoy puede ser que ya no sea, y mañana puede ser que ya no sea. Recuerden una época de la historia de la humanidad en la época en que yo estuve en la escuela,
Decíamos que los planetas eran Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Y ahora qué decimos? ¿Cuál es el que no es planeta? Los más pequeños, dice. Más o menos. El último, Plutón, comprobado científicamente por los que saben, no por uno, que no es planeta. Entonces, mire, eso que por años estudiamos y hasta podíamos sacar, imagínense que hubiera sacado un punto menos por no poner Plutón. Yo le puedo ir a buscar a ese profesor en ultratumba y decirle, profe, mire, me bajó un punto por no poner Plutón. Y la verdad, yo me adelanté a la ciencia y descubrí que Plutón no era planeta. Entonces, miren cómo se va o verificando o también se va contraponiendo dos conceptos hasta llegar a la verdad. El fin último de la ciencia es llegar a la verdad. Los pasos para lograr el método científico, la observación, formular el problema, formular la hipótesis o la suposición, verificar, analizar y concluir. Esto no se les puede borrar nunca de la cabeza. Los errores, Marco Bonilla, dígame. Una pequeña inquietud sobre las variables que estaban en el anterior cuadrito. Y algo de lo que no sé si me No le oigo bien, mi hijo querido. variable. No sé por qué no le escucho bien. Si quiere, puede escribir en el chat. La variable. Ahí estoy escribiendo. Marco. Porque no le entienden qué. No le entiendo ahí que es. Dígame, puede escribir porque creo que no le estoy escuchando bien, Marco, querido. Con detalle, ¿cuál, mi hijo? ¿Cuál? La variable. Ahí sí. Acá, en el contexto de este cuadro. Dice los elementos del método científico son los conceptos, variables, la hipótesis y la teoría. Ya, ok, correcto. Recién acabo de Ujú. la variable y como que me confundí un poquito. ¿Me pueden explicar, por favor? Ya, sí, no hay problema. El método científico, los elementos del método científico son los conceptos porque se trabaja con conceptos. Cada cosa es un concepto. Si hablamos de la vida es un concepto, si hablamos de este reloj es un concepto, si hablamos de estos lentes todo tiene un concepto. A esa esencia tenemos que llegar, ¿no? Son constructos o construcciones mentales, son algo que con los conceptos nos manejamos todos. Todos hablamos de temas, de ideas que son conceptos. Hace poco estábamos hablando de preguntas que habían en la historia de la humanidad y que nos pusieron a pensar. Cada uno comenzó a pensar con su cabeza y trajo conceptos nuevos, ideas nuevas, ¿no? Los que participan. Entonces, los conceptos son construcciones lógicas que tenemos nosotros en nuestra cabeza. Y a nivel científico, lógicamente hay conceptos probados, hay conceptos validados. Las variables. Una variable es la traducción del concepto en un lenguaje más concreto. La variable es como la posibilidad o las posibilidades que tengo cuando hago una investigación, las posibles respuestas, ¿no? ¿En qué puede manejarse? Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio eh, sobre el lenguaje, que es mi área, sobre el lenguaje, cómo pronuncian la S final de sílaba en los plurales en la sierra ecuatoriana y en la costa ecuatoriana. Esas son las dos variables. O sea, el mismo fenómeno,
lo voy a ver en dos áreas, en la sierra y en la costa. Me voy a la costa y quiero saber si las personas al final de al pronunciar los plurales en la costa, si solo como comúnmente se dice, no, se comen la S o qué pasa. Entonces, yo voy a decir, a ver, los niños juegan, los niños, en plural, en la sierra. En la costa, si se comen la S, sería los niños juegan. Pero hay gente que no se come, sino que aspira a la S y dice, los niños juegan, los niños, los aspira, niño, sin S. Entonces, yo voy a decir, en la sierra siempre se pronuncia la S al final en una expresión en plural, los niños, siempre. No hay ningún serrano que no diga los niños. Todos tienen que pronunciar los niños. La S tiene que aparecer. En la costa hay unos que pronuncian los niños, hay otros que pronuncian lo niño, y entonces hay dos variables. Quiere decir, las variables son las formas en que se manifiesta un fenómeno y nos permite tener criterios balanceados, diferentes criterios, diferentes posturas sobre un mismo tema, sobre un mismo fenómeno, ¿no? Entonces, no sé si me hice entender, Marco. Una variable o las variables van a ser las manifestaciones de un mismo fenómeno, pero que me permite a mí como hacer una comparación y entender qué es lo que pasa en una situación y qué pasa en otra situación. Es como cuando vamos a decir, un investigador hace un estudio sobre un virus y cómo se comporta el virus con agua fría y con agua caliente. No va a tener el mismo comportamiento el virus. Entonces, a bajas temperaturas y a alta temperatura. Esas serían las dos variables, quiere decir, los dos escenarios en los que yo voy a darme cuenta cuál es la actuación, la actividad de un mismo ser. En este caso, este virus, con frío, cómo actúa, con caliente, cómo actúa. Estas dos serían las variables, las posibilidades, las dos situaciones en las que pongo ese fenómeno. Voy a poner otro ejemplo, Marco. Un niño de 3 años, nacido en la sierra, lo llevan a vivir en Guayaquil y después lo llevan a vivir en una ciudad del oriente. Al final, a los 18 años, a ese niño, después de haber vivido un montón de tiempo en Guayaquil y un montón de tiempo en el oriente, va a tener en su manera de ser, en su manera de comportarse, en su manera de entender el mundo, la visión que aprendió en los dos espacios. Esos dos espacios, Guayaquil y el Tena, por ejemplo, le van a permitir tener dos medidas de cómo se ve la vida, de cómo es la vida, de cómo es la manera de ser, de cómo es la cultura de la gente. Entonces va a tener una visión más amplia. Por eso es que se dice que quien viaja, quien conoce diferentes culturas, jamás será racista, jamás será una persona que discrimine a los demás. ¿Por qué? Porque ha conocido las diferentes variables, ha conocido los diferentes escenarios que se puede desarrollar un ser humano. Entonces, las variables nos permiten, toda investigación científica, las variables nos permiten como medir, como pesar, como comparar la misma situación en diferentes momentos, en diferentes espacios, en diferentes contextos. Creo que sí, ya me entiende, mijo. ¿Me escucha o no? ¿Sí? Ya le entendí. Quería poner otro ejemplo que se me vino a la mente ahorita. ¿Ya? Si yo quiero comprobar, por ejemplo, la intensidad de estrés en estudiantes de segundo bachillerato de un colegio. ¿Ya? Quiero comprobar el nivel de estrés. A ver, mejor en vez del nivel de estrés, el nivel de aprendizaje en 2 horas o en un tiempo determinado.
Ya, correcto. Ya, Si el primer curso, digamos que tengo un A y un B. Si al curso, en este caso A, el paralelo A, se da clases de 2 horas con 1 hora ya. Se le da clases de 1 hora con diapositivas y animaciones, y al ya, otro puedo dar una clase en pizarra normal, en pizarra tradicional con marcadores y todo. Entonces yo ya. podría variables de quiénes son los que adquirieron más conocimiento, quiénes son los que pudieron analizar de mejor manera el contenido que se les estaba enseñando, ¿verdad? Ahí tengo dos variables para yo tomar en cuenta. Dos variables que Sí, tienen que ver con un tema, que es la pregunta suya en ahí. El tema que usted quiere saber, que quiere verificar es el nivel de aprovechamiento, el nivel de aprendizaje. Ese sería el tema. Y a ese tema, nivel de aprendizaje, usted le pone dos variables. La una, los muchachos con las diapositivas y no sé qué. La otra, los muchachos sin diapositivas, una clase tradicional con la pizarra y la tiza o el marcador. ¿Sí? Y al sí, final usted va a tener resultados porque esas dos variables que le permiten comparar al final, ¿no? Al final usted va a saber quién aprendió más. Llega y les hace un examen al uno y al otro sobre los mismos temas porque fue la misma clase que se dio, sino que en diferentes escenarios. Entonces llega y les aplica la prueba toditos. Y resulta que puede resultar, porque eso puede pasar también. Las variables no necesariamente quiere decir que se va por uno o por otro lado, a veces quiere decir que quedan ahí mismo. Puede ser que de un lado y otro fue igual, puede ser que con las diapositivas aprendieron más, o puede ser que los que más fijaron los contenidos fueron los que estaban frente al pizarrón y el profesor iba explicando y escribiendo una que otra cosa en el cuadro, en el pizarrón, ¿no? Entonces, correcto, Marco, así sería la interpretación. Las variables nos permiten analizar un conocimiento, una idea, en dos escenarios diferentes. Y eso nos permite a nosotros, nos ayuda a poder compaginar, a poder entender, a poder interpretar la realidad. ¿Qué tiene esta realidad que no tiene esta otra? ¿Por qué aquí sí fue bueno? ¿Por qué acá no fue tan bueno? Es decir, ya ese análisis, como aquí se dice al final, ¿no? Se hace un análisis, mire, cuando vamos a los pasos para lograr un análisis de los datos, de la información, de todo lo que se ha investigado, y al final se lanza la conclusión. ¿A qué verdad yo llegué? ¿A qué conclusión yo llegué después de haber pasado por todos estos pasos? ¿Sí se entiende, Marco Bonilla? sí, licenciado. Gracias. Ok, mi hijo, muchas gracias a usted. Entonces, llegamos acá a los errores que se cometen al redactar. Miren, el primer error que se comete, por ejemplo, es el barbarismo. Los barbarismos son palabras que se generan siguiendo normas morfológicas o fonológicas que no son propias de nuestra lengua o cuyo uso no se considera correcto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos aiga, cuando decimos nadies o nadie, son barbarismos. Son palabras que no son como nuestro diccionario, como nuestro vocabulario manda, ¿no? Y acontece que hay muchachos a veces o personas adultas bueno, yo les digo que yo he escuchado a profesores universitarios cometer barbarismos. Así que no es solamente de aquí ni allá. He escuchado a todo tipo de personas cometer barbarismos. El solecismo es un cambio repentino en la construcción de la frase que produce una inconsistencia, como si se hubiera cambiado la frase en el medio. Solecismo es cuando no hay coherencia entre una frase y otra. Cuando estamos hablando de algo o estamos escribiendo sobre algo y de golpe pasamos a otro tema, no hay hilación, no hay esa sintonía, no hay cohesión en la gramática, en en las expresiones. El pleonasmo es una figura retórica que consiste en la adición de palabras que no son necesarias en una frase, pues su significado ya está explícita o implícitamente incluido en la frase. Cuando sumamos palabras que no tienen por qué estar ahí. Hay gente que yo tuve hace días una muchacha que hablaba y decía, vea,
y después de un rato y vea, y nuevamente y vea, es decir, el vea siempre le apareciera como que quería comprobar si uno estaba atendiendo, ¿no? Y hacía un abuso de esto, del uso de pleonasmos, ¿no? Que no se debería utilizar, peor abusar de él. Extranjerismos, muchachos, es cuando utilizamos palabras de otras lenguas en nuestra lengua española, ¿no? Palabras que ya han venido, ya se han quedado, algunas ya son parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Por ejemplo, la pizza. Pizza no es palabra española. ¿Es de qué país? Italiana, creo. Italiana, Luigi. Su nombre, pues Luigi, usted también es italiano. Ah, Entonces, la pizza es italiana. Cuando nosotros decimos, abre el closet no es ecuatoriano, es inglés, ¿no? De origen inglés. Cuando nosotros decimos tantas expresiones, muchachos, ahora que, por ejemplo, nosotros decimos, yo tengo mi password para mi celular. En vez de decir eso, ¿qué podemos decir? Yo tengo claro. mi clave, ¿no? Entonces, yo sí soy a favor de usar menos extranjerismos y más palabras propias de nuestra lengua. Ahora, hay palabras que ya se han quedado, como esta de la pizza, por ejemplo. De decirle a la pizza otro nombre no podemos, es pizza y es pizza. Hay expresiones en el saludo, en la comunicación, por ejemplo, nosotros decimos mucho ok, ¿no? Yo recuerdo una profesora mía en Cuba, allá no se apoyaba mucho el hablar inglés por el tema que hay contra Estados Unidos y todo eso. Y la profe decía OK, no decía OK, decía OK, OK, tal cosa. Y siempre se le oía a ella con el OK. Era el mismo OK, solamente que ella le cubanizaba, ¿no? Le españolizaba la expresión. Y aquí tenemos, muchachos, la anfibología. Esto es una expresión que hay que tener mucho cuidado, este tipo de cosas, porque la anfibología es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan las palabras. Si estamos en familia, si estamos entre personas que nos conocemos, ya sabemos lo que más o menos queremos decir. Pero no nos arriesguemos a utilizar palabras desconocidas o frases desconocidas frente a otras personas porque en ocasiones puede hasta ser mal interpretado, podemos llegar a tener algún problema, etcétera. Tenemos la cacofonía. Cacofonía es la secuencia de sonidos desagradables o de articulación difícil. Cuando nosotros repetimos las mismas palabras, ¿no? Cuando repetimos los sonidos de las palabras. La serpiente silba. La serpiente silba. Estamos utilizando constantemente ese fono, ese sonido. La serpiente silba. Y podemos tranquilamente cambiarlo a otra expresión y evitar esa sibilancia en el sonido, ese constante en el sonido. Entonces, aparece mucho en la comunicación oral. 7 errores que debes evitar en la redacción científica. Aquí es muy importante que pongan atención. Los errores que debemos evitar. Evitar redactar de forma no impersonal. Ejemplo, nosotros confirmamos que en vez de esto, se confirma que. C. Evita redactar de forma no impersonal. Se utiliza mucho la expresión se en los textos literarios. Evita frases largas. ¿Por qué? Porque las frases largas cansan. Entonces, en un texto, en un documento, haciendo ciencia, debemos buscar siempre las frases más precisas, más correctas, de acuerdo a la realidad que se vive. Evita la imprecisión. Utiliza palabras precisas que transmitan fielmente lo que se quiere decir. No podemos pasar un mensaje, no podemos pasar un texto donde no se entienda las cosas, no se sabe si sí o si no. El lenguaje, cuando se hace un trabajo científico, sobre todo, debe ser lo más específico y económico posible. ¿Ok? Evita la redundancia. Repetir lo mismo y en el mismo tema, los mismos sonidos, las mismas palabras. Evita el lenguaje informal. Todos sabemos de esto, es algo común, suele pasar. El lenguaje informal, ahí tenemos un ejemplo, ¿no?
En ciencia no se admite el lenguaje informal. Cuando se hace ciencia, cuando se hace una investigación, cuando se hace un trabajo de campo, un trabajo de la universidad, utilicen el lenguaje culto, utilicen las palabras correctas, utilizan una gran variedad de riqueza lexical que les da la lectura. Pero eso de querer comunicar con una sola idea, no, y de una forma común, vulgar, no es lo más adecuado, ¿no? No inventes abreviaturas. Hay gente que se inventa abreviaturas. Busque cuál es la abreviatura. Entre, busque. O hay palabras que admiten 2 o 3 abreviaturas. Por ejemplo, hay gente que pone licenciado, ponen LIC. Y hay gente que pone licenciado LCDO, por ejemplo. Las dos son válidas, pero por la fuerza que tiene LIC, que es más fácil y que es la que más utilizan los jóvenes, licenciado, solo LIC será lo que se quede en la cultura popular con certeza. Revisa tus muletillas o comodines. Las muletillas son expresiones que usamos en las pausas para poder tomar tiempo y poder seguir hablando. Es muy común la gente que utilice hablando. Entonces, ese es una muletilla para poder organizar el pensamiento y seguir desarrollando. Revisa las muletillas o comodines, por eso aquí está clarito. Revisa las muletillas o comodines. Comodines son palabras que aparecen y que no dicen nada, pero están acomodadas ahí dentro de una expresión, comunicativa. Mary Curie es una mujer polaca muy inteligente, trabajó junto a su esposo, hizo mucho en la rama de la ciencia, en la rama de la física, en la rama de la química. ¿Qué dice ella? Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Quiere decir que todo puede ser entendido gracias a las ciencias. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Cuanto más conocemos, cuanto más nos abre puertas la ciencia, más conocemos y menos miedo tenemos a las cosas. Porque recuerden que, por ejemplo, en la Edad Media, las mujeres cuando menstruaban eran consideradas como diabólicas, que habían sido hechizadas, habían sufrido de algún tipo de situación paranormal, ¿no? Y a muchas les pegaban, a muchas les encerraban, a muchas hasta les mataban, diciendo que tiene el diablo adentro, algo malo adentro. Entonces, incluso hasta ahora en el mundo árabe, en algunas aldeas del mundo árabe, cuando la mujer está menstruada, está en condición de pecado. Y por tanto, cuando están menstruadas, las mujeres árabes no van a la mezquita, no pueden ir a la mezquita porque van a ensuciar la imagen de Alá, ensuciar su religión y tienen que estar ellas aisladas. Imagínense esos problemas en la cabeza, ¿no? Lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano. Quiere decir que la ciencia la hacemos paso a paso, vamos conociendo, descubriendo nuevos conocimientos poco a poco, pero hay tanto por conocer. El mundo es enorme, el universo es enorme, y yo creo que hay muchas cosas, miles de cosas, que todavía nosotros no sabemos, no conocemos. Para comprender una ciencia es necesario conocer su historia. Es importante. Si no sabemos qué hicieron antes, no vamos a saber bien qué hacemos ahora y no nos podemos proyectar hacia el futuro. Es muy importante que podamos comprender la ciencia como un todo, pero un todo donde vamos buscando poco a poco nuevas soluciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que hay que conocer de dónde vienen las cosas, cuándo comenzaron. Estamos yendo a las raíces del conocimiento y estamos cultivándonos y estamos entendiendo que la ciencia no se hace de hoy para mañana. Estamos en el año 2024, muchachos. Imagínense la cantidad de siglos que se ha ido haciendo ciencia. Y lamentablemente hay mucho por conocer. Nunca terminamos de conocer
La ciencia es infinita y nosotros somos finitos. Quiere decir, tenemos un tiempito aquí en la Tierra para conocer lo que podamos conocer, nada más. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, muchachos, por favor?